A tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Padre mío, en esta mañana quiero agradecerte por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros en esta semana que pasó, Padre eterno. De igual forma te suplico que tú nos bendigas en este servicio, Padre. Bendícenos, Padre, este servicio es para ti, santifícalo, Señor. Te suplico, Padre, que uses grandemente a tu hijo Víctor, a tu hijo Abner, Padre, que son los encargados de instruirnos en tu palabra, Padre, de comunicarnos tu palabra, mi Señor. Úsalos grandemente, Señor, ayúdalos para que el mensaje que ellos nos vayan a enseñar, Padre, sea de bendición en nuestras vidas. Yo sé que es tu palabra, Padre, y esta no regresa a ti vacía, Señor. Te suplico, Padre, por este servicio, que lo bendigas, Padre, y te pido por mis hermanos que apenas vienen en camino, que los traigas con bien, Señor. Asimismo te suplico por mis hermanos que por alguna enfermedad no han podido venir, que seas tú misericordioso con ellos, Padre, y que bajes tu poderosa mano de sanidad sobre ellos, Padre eterno. Te lo suplico, mi Señor, en el nombre todopoderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con este servicio y vamos a entonar el himno número 635. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas aquí a la casa del Señor. Todos bienvenidos. Como se ha anunciado en el grupo de WhatsApp, después voy a estar recogiendo lo del libro y estoy devolviendo los que ya pagaron, dando su cambio, y se va a entregar el libro a los que han pagado. La verdad es que no sé si llegaron los libros que pedí, porque no he abierto, pero me imagino que sí, porque sí les he escrito varias veces qué título es lo que vamos a usar. Bueno, dejando ese tema, informarles que después del culto, los del liderazgo tendremos también nuestra reunión trimestral el día de hoy, así que para que también estén orando. Ahora sí, por favor, a Gálatas, capítulo 3. En este pasaje podríamos observar varias cosas, resaltar varias cosas, y yo quiero poner más énfasis en el espíritu y el padecimiento. Aunque no es muy importante ese segundo punto que he mencionado.
capítulo 3, versículos 1 al 5 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, perdón, leí mal. Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por las de la fe? Hermanos, en esta breve reflexión acerca de, en ocasión de Santa Cena, lo que quiero resaltar, por supuesto, es a Jesús. Pero antes, mencionar esos dos puntos que he dicho, uno de ellos, el Espíritu. El Espíritu. ¿Se recibió el Espíritu o no? Ustedes dirán que sí. Recibimos el Espíritu, pero la pregunta es, ¿por qué recibieron el Espíritu? ¿Qué cosa hicieron para recibir al Espíritu Santo? ¿Hacer las obras de la ley o la fe en Jesús? Para nosotros es muy fácil hoy en día, quizá para la mayoría sea muy fácil hoy en día decir por la fe. Pero los cristianos de ese tiempo en Galacia estaban un poco confundidos. Porque por un lado Pablo y otros apóstoles decían, la fe es suficiente para recibir el Espíritu Santo, para ser salvo, etc. Pero había otros maestros que decían, no, no es suficiente. La fe viene de los judíos, y así que Jesús fue judío, y luego tenemos la Biblia griega que ellos usaban, que es la Septuaginta, y allí está hablando de la ley del Antiguo Testamento, que no se llamaba Antiguo Testamento antiguamente, pero esa parte de la Biblia, y mencionaban leyes y leyes y leyes. Entonces muchos cristianos dijeron, pues, ¿verdad, no? ¿Verdad? O sea, necesitamos cumplir las leyes para ser salvos también. Había mucha confusión y muchos habían sido engañados. Por eso Pablo inicia en versículo 1 diciendo, insensatos, ¿por qué ustedes deciden no obedecer a la verdad? Porque la verdad es única y dice, solamente cree en Jesús. La salvación por la fe, no por las obras de la ley. Vuelvo a mi punto. Recibir el Espíritu. Si se dieron cuenta, hay 3 veces que menciona el Espíritu. Versículo 2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Luego el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Y luego el versículo 5, que os suministra el Espíritu. Entonces, Espíritu es muy importante, aunque en muchas congregaciones, incluyendo la nuestra, a veces no ponemos mucha atención a la importancia de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Que según la propia Biblia, en Efesios, es las arras, la garantía de nuestra salvación. Y no caigamos en la herejía de solamente creer en 2 personas, Padre y el Hijo, y nos olvidamos del Espíritu Santo. Recordemos que somos trinitarios. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, nos ayuda en nuestro diario vivir. Y al tomar la Santa Cena es porque el Espíritu Santo también nos ha ayudado en la semana a vivir de una manera digna, de una manera que a Dios le agrada. El segundo punto que quería resaltar, por supuesto, sin negar la importancia de Jesús, que veremos
luego, está en el padecimiento. Pablo hace una pregunta aquí en el versículo 4, una pregunta muy, muy interesante. Dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Y dirán ustedes, yo no padezco mucho. Y es verdad, es verdad. Ustedes y yo felices por vivir en el año 2024, donde no hay persecución por decir que creemos en Jesús. Felices. Muy pocos de ustedes sufren burlas en su trabajo, en su escuela, por ser cristianos. Y muchos de ustedes no sufren burlas simplemente porque no se dan a conocer como cristianos. O sea, se acomodan allí como cual camaleón, se parecen al mundo y no hay persecución. No hay sufrimiento. No padecen mucho. Y no me digan de enfermedades, porque de eso no se está hablando. Eso es, sufro enfermedades. Estoy sufriendo por enfermedades. No, eso no son las pruebas que aquí se están remitiendo. Las pruebas que se remiten aquí es demostrar que eres cristiano y oponerte a todo lo que contamina. Ser sal, ser luz. Y los cristianos de esa época ciertamente padecían por ser cristianos, no por ser malos trabajadores, no por ser iracundos, no por ser irresponsables, no, por ser buenos cristianos. Y como buenos cristianos padecían. Y Pablo pregunta, si dicen que por las obras de la ley reciben todos estos beneficios, incluyendo esos beneficios espirituales, en vano han sufrido. En vano han sufrido. Ahora, ustedes y yo, por supuesto, que no sufrimos, o muy poco sufrimos por ser cristianos, ¿qué decimos? Ese texto no nos afecta mucho, porque no sufrimos a causa de Cristo. Pero aquel que sí sufre va a valorar su vida cristiana. He sufrido tanto por Cristo, ¿cómo voy a tirar por la borda todo lo que he pasado en esta vida cristiana? Ahora sí, retorno a lo principal. Lo principal está en el versículo 1. Dice la segunda parte, ante cuyos ojos Jesucristo fue entregado, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fue presentado como crucificado. Luego, en el versículo 5, aquel, un pronombre demostrativo, en griego podría decir masculino, ¿no? Este pronombre demostrativo, ¿a quién se está refiriendo? Tenemos que buscar su antecedente. No vemos ahí referencia a Dios implícitamente, o explícita, perdón. Pero bien podría ser Cristo. Aquel, pues, ¿quién? Que os suministró el Espíritu, aquel hace maravillas en vosotros. Y ahí es la pregunta. ¿Qué maravillas ha hecho Cristo o ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué maravillas? Algunos podrían decir, me sanó de una enfermedad. Una maravilla. Otros dirán, me cambió la vida, yo antes era así, así, así. Una maravilla. Pero como he dicho tantas veces, las maravillas de Dios no se remiten a un hecho puntual en la vida. Porque aquí dice, siguiendo la traducción de la Reina Valera, está en presente. Hace, no hizo. ¿Están prestando atención? Hace, presente.
Constantemente el Señor, a través del Espíritu, hace maravillas en nosotros. Como buenos cristianos, entonces, debemos vivir para su gloria y, si es posible, padecer como buenos cristianos y siguiendo la fe. La fe. En esta Santa Cena quiero que pensemos en que Jesucristo sí murió y resucitó, como dice el versículo 1. Y por eso tomaremos la Santa Cena, recordando su muerte y su resurrección, pero también porque Él hace maravillas en nosotros. Y los que van a tomar la Santa Cena hoy, por supuesto, dirán, con ese acto de tomar la copa, recoger el pan o la galleta, al recogerlo, al agarrarlo, recibirlo, dirán, Cristo Jesús murió por mí y Él hace maravillas en mí. Vamos a orar. Señor, a ti te damos las gracias. Gracias por esta oportunidad que tenemos de reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por tus hijos, por tus hijas, que leyendo Gálatas, Señor, no quieren ser insensatos, insensatas como estos creyentes de Galacia, que estaban confundidos, que estaban siendo seducidos por otras enseñanzas. Sino, oh Dios, queremos recordar siempre a Jesucristo. Jesucristo, el que murió y resucitó por nosotros. Y aquel que hace grandes maravillas en nosotros. Permítenos, Señor, tomar esta Santa Cena, tomarlo con gratitud, recordando tus maravillas. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que van a tomar hoy con gratitud. Gracias, Señor. En Jesucristo oro. Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. 1 Corintios 11, 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tus hijos, gracias por tus hijas que vinieron hoy al culto y tomaron la Santa Cena, escucharon tu palabra. Bendice sus vidas, Señor. Bendice también la vida de cada uno de los que vienen con alguna necesidad. Tú conoces las peticiones de su corazón. Algunos con gratitud, otros vienen con preocupaciones, otros vienen, Señor, con la esperanza de que resuelvas alguno de sus problemas. A ti te damos las gracias, Señor, porque eres nuestro benefactor. Y como diría el versículo, haces maravillas en nosotros. Gracias, Padre. Te quiero pedir que bendigas la prédica y las enseñanzas.
Le dice el Señor a cada uno que con corazón dispuesto va a escuchar el mensaje, las enseñanzas. Señor, que cada quien sea instruido y que el Espíritu Santo que mora en nosotros también nos redarguya, nos convenza de pecado, juicio y justicia. Gracias, Padre. Pedimos esto en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nuestros hermanos y hermanas pasen a la parte de atrás para poder comenzar con la exposición en esta mañana. Bueno, antes que nada, bienvenidos sean cada uno a la casa del Señor. Es un gozo poder estar aquí un domingo más, predicando la palabra del Señor, pudiendo alabar al Señor públicamente y también podernos ver los unos a los otros. Y bueno, en esta mañana tenemos el regreso de nuestro hermano Eli y nuestra hermana Yanira con su niño. Bienvenidos sean a la casa del Señor, hermanos. Ya más tarde nuestros hermanos van a estar pasando al frente y vamos a estar orando por el niño, ¿verdad? Que el Señor bendiga grandemente la vida de del nuevo integrante de la familia, ¿sale? Bueno, vamos rápidamente al texto en el Salmo 121, por favor, hermanos. Salmo 121, por favor, Salmo 121, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a estar meditando en esta mañana en uno de los salmos más conocidos por los cristianos. ¿Ya lo tienen todos? El que alcance a ver bien, ahí está en la parte de enfrente el texto. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Dice así la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Mis hermanos, ¿quién de nosotros en nuestra vida cristiana, en algún momento de nuestras vidas, no ha leído este texto o no lo ha recitado de memoria, ya que está a punto de emprender un viaje en su vida o empezar una nueva etapa, como un matrimonio, como un nuevo negocio? Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes, por lo menos en alguna ocasión, hemos leído este texto, lo hemos traído a nuestra mente con tal de encomendar nuestras almas a nuestro fiel y buen pastor, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Porque, mis hermanos, todos nosotros sabemos que la vida se asemeja mucho a un viaje. Y este viaje de la vida, mis hermanos, aunque es gloriosa, aunque es muy hermosa, también está lleno de peligros, de adversidades y de grandes obstáculos que, si no fuera por la ayuda y la misericordia de Dios, ninguno de los que estamos aquí presentes podríamos salir victoriosos en esta vida. Pero nuestro Dios, mis hermanos, siempre ha sido fiel y siempre ha estado con todos nosotros en el viaje de nuestras vidas. Unos llevan aquí casi 80 años, otros llevan 10, otros acaban de nacer, otros llevamos 30 y tantos, otros 40 y tantos, pero Dios siempre ha estado con nosotros y Él siempre ha sido fiel. Y mis hermanos, como les decía, este viaje de la vida, indudablemente necesitamos la ayuda, el socorro, la gracia y la misericordia de Dios, porque sin ella este viaje no lo llevaríamos a buen puerto. Mis hermanos, este salmo, el Salmo 121, formaba parte de un conjunto de salmos que los judíos recitaban cada que ellos iban al templo a visitarlo 3 veces al año por mandato de Jehová Dios. Ese mandato está en Éxodo capítulo 23, del versículo 14 al 16, donde Dios dice: todo hombre se presentará delante de mí 3 veces al año, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Por si tú no lo sabías, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134 eran
estos salmos que solían cantarse en esos peregrinajes. Porque mis hermanos, como ustedes saben, a muchas personas les quedaba lejos Jerusalén y algunos tenían que viajar 3 días, algunos una semana y otros muchos hasta más de una semana con tal de llegar a ese lugar y adorar al Dios vivo en el templo de Jerusalén. Hermanos, este viaje era agotador, tenían que dejar sus ciudades, sus aldeas y caminar por muchos días. También eran rutas peligrosas porque al final de cuentas, después de llegar de los lugares donde pertenecían, todavía les quedaba subir el monte de Dios, que medía muchísimos cientos de metros hacia arriba y ellos tenían que caminar. Y en medio de ese viaje agotador, ellos recitaban este salmo. Ellos recitaban desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, pero este salmo, mis hermanos, nos habla muy bien y nos recuerda muy bien que necesitamos, y así se titula el mensaje en esta mañana, fortaleza para el viaje de la vida. Fortaleza para el viaje de la vida. Esa misma fortaleza que tomaba el judío al ir a visitar a Dios al templo, es esa misma fortaleza que tú y yo necesitamos para esta vida. Porque como pastor de esta iglesia, yo sé que hay hermanos que estamos pasando enfermedad, otros que están pasando aflicciones familiares, otros que están pasando escasez económica. Pero mi hermano, mi hermana, hoy quiero decirte a través de la palabra del Señor que en este viaje el Señor te va a fortalecer y nos llevará a buen puerto, porque su gracia es inagotable. Su misericordia, su cuidado y su amor son inigualables en nuestras vidas. Y es por eso, mis hermanos, que en este salmo lo he dividido en 3 puntos mayores que nos van a recordar del por qué necesitamos fortaleza para el viaje de la vida. Punto número 1, lo primero que necesitamos en este viaje de la vida es, número 1, necesitamos un ayudador. Todos los que estamos aquí presentes necesitamos un ayudador, y eso lo encontramos del versículo 1 al versículo 2. ¿Y saben quién es ese ayudador? Nuestro buen Dios, ese Dios que nos ayuda en cada desafío de nuestras vidas. Noten cómo arranca el Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene, ¿de dónde, mis hermanos? De Jehová. Mis hermanos, los israelitas necesitaban ayuda para ese viaje que habían emprendido desde su ciudad hasta su templo. Y sin duda alguna, muchos llegaban ya exhaustos por el camino recorrido y todavía les faltaba ascender una montaña que medía 765 metros hacia arriba. Imagínense, hermanos, después de caminar más de 3 días, que era regularmente lo que la gran mayoría caminaba, 3 días, imagínense después de 3 días de caminata, todavía subir un pináculo de 765 metros hacia arriba. Miren, hermanos, yo estuve haciendo los cálculos y más o menos se compara como subir a Santo Domingo a pie, sin carro, sin bicicleta, sin motocicleta y sin carreteras. Mis hermanos, era un viaje exhausto, era un viaje por demás, mis hermanos, la verdad, muy difícil. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de ir a la montaña y disfrutar de ese fresco tan rico, tomar un delicioso café? Pero el solo pensar, mis hermanos, que tendríamos que ir desde este lugar hasta ese lugar a pie, se me quitarían las ganas de recibir cualquier clima fresco. ¿Por qué? Porque sería un viaje agotador. Después de 3 días de camino, todavía tener que subir para poder así adorar al Señor. Mis hermanos, pero el israelita se apoyaba en Dios, en ese Dios que es el Señor de la creación. Lo que decía nuestro hermano Mauricio en el principio, que el monumento que Dios se erige en este mundo es su creación, porque Él, la creación, es el testimonio de la existencia de Dios y de su soberanía. Dice el versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Como diciendo, esa montaña tan alta donde se encuentra la presencia de Dios, no, Dios mismo lo ha creado y Él me ayudará a subir ese pináculo. Mis hermanos, estos israelitas se apoyaban en el Dios de la creación. Ese Dios, mis hermanos, que dice el Salmo 8, versículo 3 y 4, que Él creó todo el ejército del cielo. Es ese mismo Dios que se preocupa por usted y por mí y que nos visita en todo momento. Mi hermano, ¿sabes aproximadamente cuántos millones de estrellas existen en la Vía Láctea? Son 300 trillones de estrellas. Trillones. Y dice la Biblia en el Salmo 147, versículo 4, que a cada una de ellas el Señor las llama por nombre. Increíble, mis hermanos. Dios llama, Salmo 147, versículo 4, lo checas en tu casa, dice que Él llama por su nombre a cada estrella. 300 trillones. Tan grande es nuestro Dios, que es el Señor, es el creador y el sustentador de toda la creación. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Mis hermanos, todo lo que nosotros podemos contemplar con nuestra vista y aún lo que no podemos contemplar, todo le pertenece al Señor. Y en ese Dios glorioso, magnífico, fuerte, es en el cual se apoya uno en los momentos difíciles de tribulación, en los momentos en los cuales nuestras fuerzas físicas se desvanecen. Porque como decía en la introducción de este sermón, si no fuera por la ayuda de Dios, todos los que estamos aquí presentes habríamos tirado, ya hubiéramos bajado la guardia y decir, no más. Pero Dios es bueno, Él siempre nos apoya en todo momento. Mi hermano, ese Dios que creó esas 300 trillones de estrellas, ese Dios que llama a cada una por su nombre, ese Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ese Dios es nuestro ayudador. Ese Dios es tu Dios y mi Dios. Ese Dios es incomparable. Él es nuestro Salvador. Y mis hermanos, en el Antiguo Testamento hay una historia gloriosa, y sé que todos la sabemos, acerca del profeta Elías, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26 al 29. Yo te invito a que lo leas en tu casa, esa historia. Mis hermanos, relata que cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, ellos clamaron desde muy temprano hasta el mediodía, y Elías se burlaba y decía: griten más fuerte porque tal vez fue de compras, hablen más fuerte porque tal vez está meditando, y se burlaba de ellos. Cuando a él le tocó hablar y clamar a Dios, ese Dios, mis hermanos, hizo descender fuego del cielo para consumir todo lo que estaba en ese lugar, unas zanjas llenas de agua y sacrificios y leña y todo lo que había en ese lugar. El poder de Jehová lo consumió. Mi hermano, ¿te imaginas lo impresionante que ha de ser ver descender fuego del cielo? Lo impresionante que fue ese momento. Bueno, Dios demostró su soberanía y que Él siempre estaba con su pueblo, ayudándole en todo momento. Mis hermanos, para Elías no fue un tiempo fácil. Para Elías la sufrió mucho. Él y todos los servidores de Jehová la pasaron muy mal en ese tiempo, siendo perseguidos, asesinados, siendo, mis hermanos, menospreciados por el pueblo. Pero Dios les ayudó, y de una manera sobrenatural Dios se hizo presente para sacarlos de diversas dificultades. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana, yo no sé qué desafío estemos viviendo usted y yo, pero sí quiero decirle a mi hermano que cual sea la situación, el Señor siempre nos va a ayudar. Y si hoy tú dices, al igual que el israelita, al llegar a ese lugar y ver el pináculo y decir, no puedo más, pero decir, yo clamo a Dios, porque Él me va a ayudar a seguir adelante, me va a fortalecer y me va a animar en cualquiera sea la circunstancia de mi vida. Mis hermanos, si nos enfocamos en nuestra vida personal,
el Señor nos dará las fuerzas para seguir adelante. Y si te enfocas de manera familiar, el Señor seguirá teniendo misericordia de tu familia. Y si lo vemos de manera congregacional, el Señor siempre ha sustentado esta iglesia y la seguirá sustentando hasta el último día en que a Él le plazca. Porque esta iglesia no descansa en los hombres, sino en Dios y en su palabra, y en su Espíritu y en el Padre, que siempre han estado, mis hermanos, sustentándonos y ayudándonos en todo momento. Ahora, si nosotros vemos de manera nacional la condición que estamos pasando hoy, porque la transición entre el gobierno de izquierdas a izquierdas no está siendo nada pacífica y nos estamos hundiendo de manera económica, y las relaciones exteriores también se están yendo al bote de la basura. Mis hermanos, este cambio de gobierno en este país no promete nada bueno, pero nosotros, mis hermanos, ¿en quién esperamos? ¿En el hombre o en Dios? En Dios. Nuestra ayuda proviene de Jehová, quien siempre nos ha ayudado y que siempre ha estado con nosotros. En Isaías capítulo 41, versículo 10, hay un texto que a mí me encanta. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, ese ayudador que todos necesitamos está presente en la persona de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, porque somos morada de Dios y templo de Dios para su gloria. Número 2, segunda característica que necesitamos para el viaje de la vida. Ya vimos que necesitamos un ayudador. Número 2, lo encontramos del versículo 3 al 7. Necesitamos ser guardados del mal. Necesitamos ser guardados del mal. Versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mis hermanos, para nadie es un secreto que cuando el israelita subía esa montaña, que estaba a más de 700 metros sobre el nivel del mar, mis hermanos, ese israelita, al ir ascendiendo, podía resbalarse, podía caer en esos acantilados y poder perder la vida. Era un ascenso peligroso, mis hermanos, porque recuerden, no habían utensilios como hoy, que buenos zapatos, que una cuerda, no. Todo era totalmente manual. Y creo que en lo único que se apoyaban, aparte de Dios, de manera física, era tal vez un bastón. Y era tal vez unas sandalias bien amarradas, porque no había más. Y sin embargo, mis hermanos, ellos sabían que un resbalón y una caída, mis hermanos, les iba a privar de la vida. Por eso dice: ni dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. La verdad, mis hermanos, el esfuerzo que hacía el israelita para estar en el templo de Dios 3 veces al año era incomparable, mis hermanos. Era una labor titánica y era algo peligroso. Y el salmista lo sabía, inspirado por el Espíritu Santo, compara este viaje con el éxodo que ellos vivieron en la tierra de Egipto, al salir de Egipto y peregrinar por el desierto. Versículo 4 al 6 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y luego dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En pocas palabras, mis hermanos, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, compara la salida del éxodo con el peregrinaje que el israelita emprendía 3 veces al año. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 en adelante dice: y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y noten: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y luego dice el texto: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Mis hermanos, impresionante que la ropa en el desierto les haya tardado 40 años. ¿Tú sabes lo que es que una ropa te tarde 40 años? Nadie lo sabemos, pero nos los imaginamos, porque nuestras mejores prendas que lo usamos de repente para salir, si mucho nos tardan 5 o 10, ya es una exageración, pero 40 años, mis hermanos. Y los israelitas no tenían un guardarropa en el desierto, decir: hoy usé la túnica blanca, hoy me toca la gris y mañana la azul. No, era máximo 2 prendas, mis hermanos. Y Dios los guardó en todo momento. Y ahora, mis hermanos, el salmista está tomando todos estos acontecimientos para decir: así como el Señor nos sustentó 40 años, cuando a nosotros nos toque ir 3 veces al año al templo, el Señor también nos guardará. Así como Él hizo salir agua de la roca, así como afligió nuestro corazón y nos hizo tener hambre para después darnos maná, el Señor también nos ayudará en todo momento. Mis hermanos, el peregrino necesitaba saber que era Dios mismo quien lo estaba guardando, porque este viaje era peligroso, al igual que el viaje de nuestras vidas. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido pérdidas o accidentes o desgracias en nuestras vidas? Muchos hemos perdido familiares, unos de forma natural, otros de manera trágica, otros han experimentado pérdida económica, han caído en crisis económica, otros en crisis de salud. Esta vida es peligrosa. Pero mi hermano, mi hermana, hoy te invito a que hagas memoria de tu vida y te des cuenta que el Señor siempre nos ha sustentado. Y a pesar cual sea nuestra aflicción hoy, el Señor promete guardarnos. Porque así como sustentó a Israel en el desierto, el Señor también nos sustentará a cada uno de nosotros. Hoy nosotros también somos su pueblo. Dios también, mis hermanos, tiene cuidado de todos nosotros. Porque, mis hermanos, unos apenas llevamos 10, 12, 15 años en la vida cristiana, pero otros llevan toda una vida. Y yo sé, mi hermano, mi hermana, que puedes mirar atrás y ver que Dios siempre ha estado contigo. Dios siempre te ha guardado. Dios siempre te ha consolado. Y a pesar de las dificultades de la vida, Dios siempre ha estado con nosotros, auxiliándonos una y otra vez en todo momento. Mi hermano, mi hermana, quiero recordarte que Dios nunca nos ha prometido falta de dificultades en este mundo. Vuelvo a repetir. Dios jamás ha prometido falta de dificultades a los que somos sus hijos. Dios jamás ha prometido eso. En el Salmo 23, versículo 4, David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Mi hermano, eso significa que tú y yo vamos a pasar por momentos difíciles en esta vida. Momentos en los cuales vamos a decir: ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Por qué callas? Como decía algunos profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué guardas silencio, Jehová? Pero, mis hermanos, Dios nunca nos ha prometido una vida sin dificultades. Todo lo contrario. Él ha prometido que en medio de las dificultades Él siempre estará con nosotros. Él siempre nos ayudará, siempre nos guardará y siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. En el Salmo 46, versículos 1 al 3, dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es tu amparo y tu fortaleza en las tribulaciones, mi hermano, mi hermana? ¿Quién? Si es tu dinero,
Si es tu inteligencia, si son los doctores o los hospitales lo que tú quieras, entonces tu fortaleza es totalmente débil. Pero si tu amparo y tu fortaleza comienza en Dios, y de una manera inteligente tú das pasos en tu vida yendo al doctor, con el dinero, pero primero es Dios, entonces las cosas funcionan. Porque Dios tampoco quiere que nos movamos de una manera irracional. Porque muchas veces, mis hermanos, nos gustan los extremos, lo que siempre he mantenido mi tesis en esta vida. Al ser humano siempre le encantan los extremos. O nos vamos al extremo de idolatrizar nuestra fe y decir, yo no voy al doctor, el Señor me va a sanar. O vamos hasta el extremo de no orar y poner toda nuestra confianza en el doctor. Y poner toda nuestra confianza en la medicina. Y eso a Dios no le agrada. Pero si nosotros decimos, Señor, tú sabes lo que está pasando, sabes que tengo temor, sabes que tengo ansiedad, pero Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi fe. Señor, voy a hacer los pasos que me corresponden. Señor, ten misericordia de mí. Mueve voluntades, abre puertas, pasa tu mano de sanidad sobre mí. No te olvides de mí, Dios. Créeme que Dios va a obrar. Dios va a estar allí. Pero si nosotros nos vamos a los extremos antes mencionados, tú no estás glorificando a Dios. Tú estás glorificando tu orgullo, con un manto de mucha fe en el primero y después con un acto de soberbia de que no necesitas de Dios porque cuentas con los recursos que tú piensas tener. Pero mis hermanos, quiero decirles que en pocas palabras el salmista está diciendo, el Señor me tiene de la mano y no me va a soltar. Eso es lo que está diciendo. El Señor me tiene de la mano y no me va a soltar. Ahora, ¿qué aplicaciones nos deja este pasaje, mis hermanos? Una, que debemos de esforzarnos por venir a la iglesia. Hermanos, 765 metros de altura para ascender y aparte muchos días de caminata para poder estar en la casa de Dios. Y nosotros, mis hermanos, ¿qué hacemos para venir a la iglesia? Se nos debería de caer la cara de vergüenza, mis hermanos, cuando muchos a la vuelta viviendo no vienen o venimos tarde. Hermanos, habría que ser un poco más esforzado, más valiente como eran estos israelitas que viajaban para adorar al Señor. Otro ejemplo más, mis hermanos, ellos se esforzaban por adorar a Dios de manera personal en el templo. Bueno, nosotros también debemos de hacer todo lo posible por venir a la casa del Señor. Debemos de esforzarnos por venir a la iglesia. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, que algunos tienen por costumbre no congregarse. Y mis hermanos, eso es una mala costumbre de paso. También, mis hermanos, Dios nos reta a través de este texto a que nosotros debemos de esforzarnos también por predicar las buenas nuevas de salvación. A veces, mis hermanos, no es necesario ir de casa en casa. Yo creo firmemente, mis hermanos, que el evangelismo que verdaderamente funciona es aquel donde tú predicas, donde tú te mueves, porque allí te conocen. Allí sabe quién eres, saben si funciona o no funciona verdaderamente el evangelio. Allí es como nosotros podemos hablar y decir, te invito a la iglesia. Mira, ayer por la tarde al salir me topé a un muchacho que iba para el hospital con ataque de ansiedad. Y créeme que tengo su imagen en mi corazón y lo voy a ir a visitar, mis hermanos. Porque, mis hermanos, sentí tanta compasión por este muchacho que estaba esperando el taxi allí en la salida con una gran aflicción, con un ataque de ansiedad terrible. Y mis hermanos, lo voy a ir a visitar. Hermanos, tenemos que esforzarnos por predicar las buenas nuevas de salvación. Mis hermanos, la Biblia es clara al decirnos que el Señor está con nosotros 24/7 y que nos da las fuerzas para vencer las pruebas de la vida. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo.
mi hermano, mi hermana, necesitamos ser guardados del mal, porque en esta vida vamos a sufrir. ¿Sabes dónde es el único lugar donde no sufren las personas? En los cuentos. Pero en la vida real se sufre, se sufre. Y ¿saben algo, mis hermanos? Recuerdo hace una predicación que hice algunos años, el sufrimiento es la mejor escuela de vida. Porque echa memoria hacia atrás, el momento y la experiencia más profunda de tu vida no fue cuando te graduaste, no fue cuando te casaste, no fue cuando recibiste a tu hijo, a tu hija y lo viste nacer, no, fue cuando perdiste al familiar. Fue cuando caíste en una enfermedad terrible que estuvo a punto de llevarte a la muerte. Y los que hemos tocado el fondo y hemos perdido a personas, sabemos, mis hermanos, que esas fueron las lecciones más preciosas de nuestras vidas. Porque hoy somos maduros y somos capaces de enfrentar esta vida porque nos tocó pasar por ese valle de sombra de muerte, donde el Señor siempre estuvo con nosotros y jamás nos dejará. Finalmente, mis hermanos, el versículo 8 va a cerrar con este texto diciendo que para el viaje de la vida, usted y yo necesitamos seguridad eterna. Usted y yo necesitamos seguridad eterna. Salmo 121, versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mis hermanos, Dios está con nosotros desde lo más cotidiano de nuestras vidas hasta el viaje más largo que hemos emprendido. Yo no sé, nuestra hermana Rebe fue a Jerusalén, la hermana Malu fue a Europa, ahí estuvo el Señor con ustedes. Y tú y yo que no salimos ni a la esquina, ahí está también el Señor con nosotros. El Señor está con nosotros desde lo más cotidiano hasta lo más extravagante. Dios guarda nuestra salida y nuestra entrada. Cada que usted y yo vamos al trabajo, vamos al negocio, vamos al mercado, vamos a la escuela, vamos de vacaciones o simplemente al mandado, Dios cumple su palabra cuando dijo en Mateo capítulo 28 versículo 20: he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin. ¿De qué cosa, hermanos? Del mundo. Hasta que todo esto se termine, el Señor está con nosotros. Finalmente, mis hermanos, la parte que no nos gusta, pero que nos debe de motivar. Finalmente, cuando nuestro viaje en esta vida se termine, porque déjame recordarte que se va a terminar. Porque muchos viven como si nunca se fueran a morir. Muchos aseguran, más los que son jóvenes, que van a vivir 30, 40, 80. No sabemos, pero la vida se va a terminar. Y cuando la vida se termine, porque se va a terminar, allí estará el Señor, esperándonos con los brazos abiertos, dándonos seguridad a todos aquellos que en algún momento por la fe reconocimos al Señor en nuestras vidas y nos arrepentimos. El Salmo 90, versículo 14 va a decir: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y luego el mismo Salmo 90, versículo 10 va a decir que los más fuertes viven 70 y 80 años. Y alguien puede decir: ay, pastor, 80 años. Dios me ha permitido vivir 36 años en este mundo. No creo que viva a los 80. Si hago mis cuentas, ya voy viviendo más de la mitad de mi vida. Si hay que ser objetivo. Ahora, piensa tú que tienes 50. Piensa tú que tienes 60. Hay que pensar. Algún día nos va a tocar irnos. Por eso dice Eclesiastés: mejor es estar en la casa del lloro que en la casa de la risa. ¿Sabes por qué? Porque estar delante de un féretro nos recuerda que no pertenecemos a este mundo, que nuestra morada está en los brazos de nuestro Salvador. Sé que es trágico perder la vida cuando uno tiene 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, pero cuando uno ya vivió 70, 80 años, yo sé que nadie quiere que su familiar fallezca, pero uno tiene que decir: gracias, Señor,
porque me permitiste ver a mi madre y a mi padre, le permitiste ver a mis hijos y hasta los hijos de mis hijos. Gracias, Señor. Gracias. De verdad. Mi padre le faltaron 5 años para llegar a los 70. Pero estoy tranquilo. Porque en todo lo que yo lo necesité, cuando yo dependía de Él, siempre estuvo allí. ¿Y quién lo hizo? Dios. Conoció a mis hijos. ¿Qué más puedo pedir? ¿Me hubiera gustado disfrutarlo? Sí, más tiempo. Pero ¿quién soy yo? Lo que a mí me llena de satisfacción es que por la fe, por la gracia de mi Salvador, algún día me voy a encontrar con Él. Y entonces sí, estaremos toda una eternidad junto al Señor, gozando su gracia y la misericordia de nuestro Salvador, porque este viaje de la vida, mis hermanos, es peligroso y se termina con la muerte. Pero excelentes noticias tenemos aquellos los que hemos nacido de nuevo, porque ni la muerte podrá separarnos de nuestro Salvador, ni la muerte. Y si hay algo a lo que tú y yo le tememos, es a la muerte. Todos tememos a la muerte. Nadie se quiere ir de este mundo, por supuesto que no. Pero ¿saben algo? Tan grande y tan misericordioso es nuestro Salvador, que aún después de la muerte, nuestro Dios nos espera con los brazos abiertos, diciéndonos: bienvenido a la eternidad, por mi gracia y por misericordia. Mis hermanos, y aún Dios nos espera con una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y todos aquellos que estamos viendo los discipulados, recordamos las palabras del Señor cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que voy pues a preparar un lugar para vosotros. Mis hermanos, este viaje de la vida es complicado, lleno de problemas, lleno de adversidades, pero contamos con un ayudador que siempre nos guarda del peligro, y que lo más hermoso de todo es que asegura nuestra eternidad, porque aún después de salir de este mundo, el Señor asegurará nuestras almas para siempre, para su gloria. Ahora, mi hermano, mi hermana, para concluir esta predicación, quiero que veas el Salmo. Quiero que por favor abras tu Biblia y veas el Salmo. Por favor, encuentra el texto en el Salmo 121. Quiero que veas este Salmo y que al principio le pongas tu nombre. Quiero que le pongas tu nombre. No lo veas ya general. Quiero que lo veas de manera personal. Quiero que le pongas tu nombre al principio: Roselia, Javier, Gustavo, Abner, Maite, Lupita, María Gloria, Ofelia, todos los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Y quiero que veas este salmo y que escuches, porque lo compuse de una manera en la cual hasta donde el Señor me iluminó, le puse así: hermanos de Comunidad de la Gracia, yo soy su ayudador, yo soy el creador de todas las cosas, soy aquel que siempre está contigo y también en las adversidades. Siempre te daré la fortaleza para vencer. Y es por eso que envié a mi Hijo a morir por tus pecados, para que por medio de Él tú puedas venir a la eternidad conmigo. Yo soy el que te guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y por la eternidad. Mis hermanos, que nuestro buen Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sea quien nos ayude, nos guarde y nos auxilie en este viaje de la vida. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has recordado que a pesar de lo difícil que es esta vida, que es este viaje de la vida, tú siempre estás con nosotros. Señor, fortalece nuestra fe. Señor, oro por los que están enfermos. Oro, Señor, por los que están pasando por aflicción emocional, económica. Señor, ten misericordia. Ayúdanos, Padre. Sácanos de ese pozo de la desesperación y ayúdanos, Señor, a confiar solamente en usted. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, guárdanos, ilumínanos. Ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, y a ponerla por obra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.